It's more like been a living nightmare for the last year. We're just taking it day by day and trying to be patient and letting the authorities do their job and gather their information that they need. El hombre en este video es David Fleming, un padre de familia abnegado que se instaló en una tranquila ciudad de los Estados Unidos para estar cerca de sus padres y ver crecer a sus hijos en el mejor ambiente posible. Sin embargo, se vio envuelto en un misterio desconcertante que te invitamos a conocer al acompañarnos hasta el final de este video. Atrapados en la incertidumbre, tanto él como las autoridades y buena parte de la población esperan encontrar respuestas mientras el tiempo avanza de manera implacable. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Gretchen Fleming. Gretchen Eve Fleming nació el 24 de diciembre de 1994 en la ciudad de Warrenton, ubicada en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. Su llegada resultó un tanto sorpresiva para David Fleming y su esposa, cuyo nombre no ha trascendido. Y es que, si bien la esperaban con mucha ilusión, nadie estaba preparado para que naciera mucho antes de la fecha prevista. La bebé prematura pesó entonces poco menos de 2 kilogramos y durante las semanas siguientes permaneció en cuidados intensivos. Sin embargo, para inmenso alivio de sus padres, la fortaleza de la niña se hizo evidente a medida que comenzó a ganar peso y su salud mejoró. Una vez que David, su padre, pudo llevarla a casa, Gretchen se convirtió en la mayor alegría de aquella familia y no mucho después, el matrimonio dio la bienvenida a otra niña, Emma. Con el deseo de que las pequeñas crecieran cerca de sus abuelos paternos, Louis y Philip Fleming, quienes residían en la localidad de Viena, David y su esposa se mudaron a Parkersburg. Allí, no solo les favorecía la menor distancia, sino que además, el lugar en cuestión era conocido por su nivel de seguridad y tranquilidad. En principio, el cambio cumplió con las expectativas del padre de familia e incluso David pudo conseguir pronto un empleo en la ciudad, algo que resultaba de gran importancia para la estabilidad económica del hogar. Pero el matrimonio enfrentaba dificultades desde hacía algún tiempo y no hicieron más que intensificarse tras la mudanza. Finalmente, los desencuentros derivaron en divorcio. Toda vez que David se quedó con la custodia de las niñas, Gretchen y Emma siguieron en contacto con su madre. No obstante, el vínculo entre las tres distaba de ser tan especial como el que las pequeñas mantenían con el padre. Particularmente, en el caso de Gretchen, resultaba evidente que él era su adoración. Así, ella deseaba pasar todos los momentos con él y lo invitaba a sumarse a sus sencillos juegos, mientras que él la desafiaba a hacer largos paseos en bicicleta. Su padre
había sabido convertirse en su cómplice y en su persona favorita. En sus inicios, en la escuela primaria, Gretchen demostró ser una niña activa y curiosa, siempre dispuesta a probar nuevas cosas. Consciente de su entusiasmo, su padre la apoyaba incondicionalmente, tanto inscribiéndola en diferentes actividades deportivas como alentándola a aprovechar cada oportunidad extracurricular que la institución ofrecía. En breve, Gretchen se hizo fanática de la lectura, el canto y el dibujo. Este último era un rasgo que compartía con su hermana Emma, quien viéndola con los creyones buscaba imitar su destreza. Ya en la secundaria, la personalidad única y auténtica de Gretchen le hizo ir un tanto a contracorriente de otros chicos de su edad. De tal modo, sin dejarse influenciar por las expectativas o presiones externas, no pretendía encajar a toda costa en ningún grupo. Lo suyo, en cambio, era vivir a su manera. Ese modo especial de ser y actuar, así como la gran confianza que mostraba, la hacían brillar y logró ganarse muchos amigos. Durante aquella época, la jovencita se integró como miembro del consejo estudiantil y en esas labores coincidió con Jake Grimm, uno de sus compañeros de aula. Compartir ese tiempo extra hizo que Jake la viera con otros ojos y de pronto se sintió atraído por la vibrante personalidad de la chica y su desbordante creatividad. Además, pronto descubrieron que tenían un gran punto en común, y era que a los dos les causaba verdadera fascinación la moda. De ahí en más, nació entre ambos una hermosa amistad. Con el transcurso de las semanas y los meses, Jake descubrió nuevos atractivos en la jovencita, quien tenía una habilidad admirable para hallar un motivo de risa en lo más simple y cotidiano, lo que se resumía en un formidable sentido del humor. A finales de 2008, un poco antes del cumpleaños número 14 de Gretchen, su padre conoció a Jennifer Ford, una madre soltera que estaba saliendo adelante con unos gemelos de 3 años. La conexión entre David y ella fue instantánea y pronto se hicieron pareja. Extrañada con aquella situación nueva y desconocida, Gretchen experimentó un sentimiento inicial de recelo hacia Jennifer. Sin embargo, su resistencia a aceptarla no impidió que su padre y ella contrajeran matrimonio. Aunque los primeros tiempos de esa dinámica familiar no estuvieron exentos de desafíos, a la larga Gretchen se adaptó e incluso Jennifer se convirtió en su amiga. De hecho, era a ella a quien la jovencita acudía en caso de necesitar apoyo. Luego, cuando la pareja recibió a su primer hijo en común, Gretchen pasó a ser la mayor de 5 hermanos. Con el final de la secundaria, a la vuelta de la esquina, sin idea clara de cómo proseguir, la chica se debatió entre mudarse a una ciudad más grande o apuntarse a una carrera universitaria. Finalmente, se matriculó en la Universidad de Marshall, a escasas 2 horas de su hogar. Si bien no existen datos de qué carrera eligió Gretchen, fue en medio de su transitar por la vida universitaria cuando descubrió su pasión por la política. Y como ella no se involucraba en nada a medias, sino que le ponía corazón, llegó a ser una activa participante de los eventos que se llevaban a cabo en el campus, especialmente toda vez que se acercaban las elecciones presidenciales de 2016. Haber fungido de oradora en algunos de esos mítines evidenció su capacidad de expresión y le ganó el reconocimiento como una voz importante en la comunidad estudiantil. Sin embargo, en 2017, Gretchen abandonó la universidad para cumplir su sueño de vivir en una gran ciudad y a tal fin se mudó a Raleigh, la capital de Carolina del Norte.
Pese al drástico cambio, su familia la apoyó en la decisión. Una vez allí, la joven tomó diversos trabajos para poder mantenerse, y si bien su situación económica no era holgada, la independencia se tradujo en una enorme felicidad para Gretchen. Por lo demás, cada tanto se tomaba un tiempo para escribirle a su padre. Algún tiempo después, se matriculó en una universidad local para estudiar ciencias políticas y en 2021, mientras avanzaba en su carrera, conoció a un joven originario de la ciudad de Charleston, en Carolina del Norte. Aunque ni la identidad ni la biografía del chico se han hecho de público conocimiento, entre él y Gretchen surgió un romance. Con el paso del tiempo, la pareja se mudó a Charleston, lo que fue tomado por David y Jennifer como una buena demostración del compromiso y la seriedad de ambos, y eso les parecía muy satisfactorio. Si Gretchen concluyó sus estudios universitarios o no, es algo que se desconoce, pero se presume que, en todo caso, estaba más determinada a enfocarse en otros aspectos de su vida. Pero aquella felicidad se vio empañada a principios de 2022, cuando Gretchen recibió la devastadora noticia de que su madre se encontraba en una condición de salud crítica y que, de hecho, lo único que la mantenía con vida era el soporte vital. Designada como la única persona con capacidad legal de decidir sobre el destino de su madre, ella se comunicó con el hospital en cuestión y escuchó atentamente el diagnóstico de los médicos. Consciente entonces de la gravedad de la situación, con el corazón afligido, pero procurando respetar los deseos de su madre, Gretchen ordenó que le retiraran el soporte vital. La tristeza que le sobrevino después fue tan densa que afectó su relación. La pareja terminó separándose y ella, que necesitaba como nunca del apoyo y el amor de los suyos, en junio de 2022 regresó a Parkersburg. Por un lapso breve, se instaló en casa de su padre y más tarde, en aras de recobrar algo de la independencia perdida, se mudó con sus abuelos. En paralelo, volvió a frecuentar a viejos amigos del colegio, casi siempre en un bar en el centro de la ciudad. A sabiendas de sus llegadas tarde, su abuela Louise le hizo hincapié en una regla estricta. La puerta de la casa debía cerrarse a las 10 de la noche y de no llegar a tiempo no podría entrar. Gretchen entendía y respetaba esta norma. En consecuencia, cuando planeaba estar fuera hasta tarde, optaba por quedarse a dormir en casa de sus amigos. Esa dinámica, que se transformó en costumbre, llevó a una especie de acuerdo silencioso entre abuela y nieta. Aunque la joven se ausentara por varios días, Louise no debía preocuparse porque confiaba en ella. Mientras tanto, Gretchen se enfocó en buscar empleo. Dado que no tenía licencia de conducir, era su abuela quien la llevaba y la traía de las entrevistas laborales. Hasta que, a principios de noviembre de 2022, la llamaron para que fuera a trabajar en una tienda de ropa en el centro de la ciudad. El 24 de noviembre de 2022, en ocasión del Día de Acción de Gracias, la familia Fleming se reunió en casa de David. Emocionados por el reencuentro, padre e hija charlaron de los planes para las próximas festividades navideñas y el cumpleaños de Gretchen. Al final de la velada, tras acordar pasar las fiestas juntos, él le comentó que estaría unos días fuera de la ciudad. En la tarde del sábado 3 de diciembre de 2022, Louise dejó a su nieta en su lugar de trabajo y ésta le dijo que no la recogiera al finalizar su jornada, pues tenía planes para salir con amigos esa noche. Y en efecto, llegada la hora, Gretchen fue al bar de siempre. En el transcurso de esa noche, conoció a Jason Pape, a quien todos en el grupo apodaban John. Además de ser un asiduo visitante del bar, a ella le cayó muy bien, así que en cierto momento resolvieron ir juntos a un local de karaoke. Alrededor de las 11, las camareras
Casey Farnsworth y Jessica McTee los vieron abordar el auto de él. Antes de ingresar al local al cual se desplazaron sin que Jason se percatara, Gretchen dejó su bolso con todas sus pertenencias dentro del vehículo de él. Ya en el interior, pidieron bebidas, conversaron un poco y luego se separaron. Jason se unió a otro grupo y ella se quedó en una mesa. Entonces, ya pasada la medianoche, un hombre se acercó a ella, se presentó como Preston Pierce y le ofreció una bebida. De 55 años, el verdadero nombre de Preston era Darrell Lott. La nueva identidad la había tomado al término de una carrera policial de 12 años en varios departamentos de Virginia del Oeste. En el momento en que conoció a Gretchen, alquilaba una casa cercana al local de karaoke y trabajaba para una empresa de entrega de alimentos en la ciudad. Aunque no era un cliente habitual del lugar, los camareros conocían su nombre y su ocupación. No obstante, la fama de Preston iba más allá de ese detalle, pues según varias mujeres de la comunidad, solía valerse de su posición laboral para obtener los nombres y números de teléfono de las personas a las que les hacía repartos. Con esa información, luego enviaba mensajes inapropiados desde su teléfono. Como consecuencia, varias clientas se vieron obligadas a dejar de pedir comida a la empresa. Adicionalmente, Preston frecuentaba locales nocturnos en busca de mujeres de las cuales pudiera aprovecharse. Una de las afectadas fue una amiga de la familia de Gretchen, quien en una de esas ocasiones le aceptó una bebida. Lo siguiente que se supo de sí misma fue cuando despertó en la casa del hombre sin recordar cómo había llegado allí. Pero si bien ella informó del asunto a la policía, no se tomó ninguna acción al respecto. Los allegados a Gretchen ignoraban lo ocurrido. Esa noche del sábado 3 de diciembre de 2022, las cámaras de seguridad del local capturaron a la joven mujer charlando animadamente con el sujeto. Él la invitó a la sala de juegos, una zona apartada dentro del establecimiento donde permanecieron entre 30 y 45 minutos. Acto seguido, Preston le ofreció llevarla a su casa en su camioneta de color negro. En ese preciso instante, Jason se encontraba en el baño y no se percató de lo sucedido. A su salida, que se produjo alrededor de las 3 de la madrugada del domingo 4 de diciembre de 2022, Gretchen y él fueron capturados de nuevo por las cámaras de seguridad. Sin embargo, dado que el vehículo estaba a un costado del establecimiento, quedando fuera del cuadro de las cámaras, las imágenes no los grabaron subiendo a bordo y únicamente quedó registro de la camioneta abandonando el lugar. Jason salió del baño y se percató de la ausencia de Gretchen y comenzó a buscarla por el bar, pero al no hallarla, decidió dar una caminata unas cuadras más allá del lugar sin éxito. Tampoco tenía su número de teléfono, así que, en última instancia, asumió que tal vez se había encontrado con otros amigos. Viendo la hora, subió a su auto y allí, en el asiento del pasajero, notó el bolso de Gretchen. En la tarde de ese domingo, 4 de diciembre de 2022, Jason le dejó el bolso a los empleados del local donde la conoció, con la esperanza de que ella regresara. El lunes 5 de diciembre de 2022, David regresó de viaje y le envió a su hija varios mensajes de texto, pero no recibió respuesta. Confiando en que aparecería más tarde, no se preocupó. El jueves de esa misma semana, cuando volvió a escribirle y obtuvo el mismo resultado, la conciencia de su juventud y frecuentes ausencias le impidió angustiarse. Pero esa tranquilidad no tenía asidero en la realidad, y así lo supo el domingo 11 de diciembre de 2022. Tras una semana sin tener noticias de su nieta, las alarmas de Louis se encendieron. Hasta entonces jamás había pasado tanto tiempo ausente. De tal modo, fue a casa de su hijo y al contarle que Gretchen
no había regresado a casa desde el sábado 3 de diciembre, la familia entró en pánico. De ahí en adelante, en vista de que todas las llamadas a su celular iban directo al buzón de voz, Luis instó a su hijo y a Jennifer a ir juntos al centro de la ciudad para visitar los lugares que Gretchen solía frecuentar. Durante el recorrido, David se detuvo en el bar al que ella siempre acudía con amigos y tras mostrarles una fotografía de su hija a las camareras, Casey y Jessica no solo le aseguraron haberla visto la noche del sábado 3 de diciembre, sino que también le entregaron el bolso y le explicaron en qué circunstancias había llegado allí. Cuando David abrió el bolso, encontró la identificación de Gretchen, su teléfono, una tableta electrónica y sus tarjetas del banco. De pronto, la inquietud creció en él, tanto más al percatarse de que no tenía ninguna noción de quién podría ser Jason. Por casualidad, estando en el bar, aparecieron algunos amigos de su hija y corroboraron la versión de las camareras. Desde que se marchó con Jason al bar de karaoke, ninguno había tenido noticias de ella. Dar con el local de karaoke no fue difícil para David y su esposa. Sin embargo, los empleados del sitio no les dijeron nada útil. Solo se limitaron a reiterar que la habían visto en compañía de Jason. De regreso a casa, el desesperado padre y su esposa cargaron el teléfono y la tablet de Gretchen. Más tarde, cuando los encendieron, tuvieron la suerte de acceder sin dificultades a todo, ya que ninguno de los dispositivos requería contraseña. Entre ambos, fueron revisando con suma meticulosidad su interior, desde mensajes recientes, registros de llamadas y redes sociales. En ese punto, uno de sus mayores afanes era obtener pistas sobre Jason. En breve, no obstante, quedó en evidencia que la última vez que la chica envió mensajes a sus contactos fue la noche anterior a su desaparición. Además, no había ningún registro que condujera a Jason. En simultáneo, llamaron a todos los números en su lista de contactos, aunque siempre sin resultados favorables. Así las cosas, en la mañana del lunes 12 de diciembre de 2022, Gretchen fue reportada como desaparecida. El detective James Zimmerman quedó a cargo de la investigación y, notando el gran tiempo transcurrido entre la desaparición y la denuncia, ordenó a todas las fuerzas policiales redoblar sus esfuerzos para dar con su paradero. Considerando que no podían rastrearla a través de su teléfono o sus tarjetas bancarias, las autoridades no tenían mucho material con el que pudieran trabajar y por tal razón se enfocaron en ponerse en contacto con hospitales y refugios locales. Asimismo, en busca de algún indicio de un posible accidente, se llevó a cabo una revisión del sistema policial. Por desgracia, ninguna de dichas opciones arrojó resultados positivos. Luego, toda vez que los detectives revisaron exhaustivamente las redes sociales de Gretchen, las pistas continuaron siendo esquivas. Tampoco les fue mejor al llevar a cabo las entrevistas con sus amigos, ya que solo permitieron corroborar que había sido vista en compañía de Jason. A continuación, se difundió la foto de Gretchen a través de los medios de comunicación, a la espera no solo de encontrarla, sino también del surgimiento de algún dato que permitiera revelar la identidad de Jason. Al final de la tarde de ese mismo lunes 12 de diciembre de 2022, Jason se puso en contacto con las autoridades, ofreciéndose a brindar toda la información necesaria. Durante su entrevista, al margen de su buena predisposición para narrar los detalles de aquella noche, a los investigadores les intrigó el hecho de que él hubiese devuelto el bolso al local, en vez de ir a entregárselo en persona a Gretchen. Fue entonces cuando Jason les explicó que acababa de conocerla y que no tenía idea de cómo podría comunicarse directamente con ella. Más tarde, una vez corroborado su relato, los detectives
se encontraron de nuevo en un callejón sin salida. En tanto, devastado por los sucesos y sintiéndose culpable por no haber podido ayudarla, Jason visitó a los padres de Gretchen para ponerse a disposición en lo que fuera necesario. Al día siguiente, martes 13 de diciembre de 2022, los propietarios del local de karaoke también quisieron ayudar a dar algunas pistas que esclarecieran los hechos. A tal fin, revisaron minuciosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad. Fue así como observaron a Gretchen siendo abordada por Preston, a quien los dueños del establecimiento reconocieron de inmediato. Por último, se pudo apreciar a Jason buscando a Gretchen dentro del bar, lo que calzaba con su testimonio. El material completo fue entregado a la policía y el propietario del sitio les dijo a los detectives que si bien Preston no era un cliente frecuente, estaban al tanto de su nombre. Obtenida su dirección, las autoridades lo llevaron a la comisaría esa misma noche para ser interrogado. En principio, él afirmó que había conocido a Gretchen esa noche en el karaoke. Sin embargo, dijo que tras marcharse juntos, la dejó en algún lugar del centro de Parkersburg, siendo esa la última vez que la vio. Para confirmar su relato, el miércoles 14 de diciembre de 2022, la policía se dedicó a recorrer puerta por puerta el centro de la ciudad, solicitando a los propietarios las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a la noche del 3 al 4 de diciembre. Además, interrogaron a los comerciantes de la zona, pero fue en vano, pues nadie había visto a Gretchen. Habiendo reunido suficientes videos de vigilancia, las autoridades se percataron de que, al margen de la grabación que mostraba a la chica saliendo del local de karaoke y yendo al estacionamiento con Preston, no había imágenes de ellos subiéndose al auto ni en el centro de la ciudad, y mucho menos de ella descendiendo del vehículo. En cambio, sí notaron que el rumbo tomado por él sugería que posiblemente la había llevado a su casa. Con eso en mente, el siguiente paso fue solicitar una orden judicial para poder ingresar a la propiedad del sujeto. El jueves 15 de diciembre de 2022, la policía de Parkersburg, bajo la dirección del oficial en jefe Matthew Board y en colaboración con el Laboratorio de Criminalística, llevó a cabo un allanamiento en la residencia de Preston. El operativo, que contó con la presencia del detective James, incluyó también la revisión de su vehículo y de una unidad de almacenamiento que había alquilado. Durante la operación, se encontraron pruebas relevantes que fueron enviadas al laboratorio para sus respectivos análisis forenses. Sin embargo, los detalles específicos sobre los objetos incautados no fueron revelados a la prensa. Para el detective James, Preston estaba en conocimiento de más información de la suministrada inicialmente. Desde aquel momento pasó a ser considerado una persona de interés en el caso, pero para evitar entorpecer la investigación en curso, su identidad no fue revelada al público. Entretanto, el dolor por la ausencia de Gretchen aterrorizaba de forma implacable a sus allegados, ansiosos de recibir cualquier información que los condujera hasta ella, y a la vez temerosos de que pudieran darles alguna noticia fatal. Para canalizar parte de esa angustia, el lunes 19 de diciembre de 2022, en gran medida gracias a las gestiones de Jake, el amigo de la secundaria de Gretchen, se llevó a cabo en un parque de la ciudad una emotiva vigilia en honor a la joven. A la cita acudieron quienes la conocían íntimamente y también ciudadanos comunes que simplemente se sintieron conmovidos por su historia. A medida que la noche caía, el llanto de los presentes se conjugó con las oraciones de un predicador, al tiempo que todos rogaban por su pronta aparición. En un intento por transmitir algo de tranquilidad a la comunidad, el jefe policial Matthew insistió en hacer notar
cuán comprometidas estaban las fuerzas del orden por dar con el paradero de Gretchen, una labor que, en sus propias palabras, podía resultar ardua y requerir paciencia. Ya en las cercanías del cumpleaños número 28 de Gretchen, su padre expresó ante los medios la amarga situación que atravesaba. En paralelo, se fue propagando el rumor de que la chica había sido vista por última vez en compañía de un hombre mayor. Y aunque la policía se negó a pronunciarse al respecto, no pudieron evitar que, de a poco, el nombre de Preston estuviera de boca en boca. Resueltos a saber de quién se trataba, los familiares de Gretchen investigaron por su cuenta y ya en conocimiento de sus antecedentes de asedio, le expresaron su preocupación a su círculo cercano. El jueves 29 de diciembre de 2022, la policía finalmente anunció de manera oficial la existencia de una persona de interés en el caso, pero los datos fueron muy elementales. Lo describieron como alguien con quien Gretchen podría haber ido y que, por ende, manejaba información relevante. No obstante, el nombre de la persona no fue revelado. En cambio, lo que sí difundieron ampliamente fueron las imágenes del vehículo de Preston. El objetivo de esa acción era obtener más datos sobre la cronología de los sucesos. Con ese mismo fin, pidieron a los vecinos que revisaran sus cámaras de vigilancia desde la última hora del 3 de diciembre hasta la noche del 5 de diciembre. Aunque el 4 de enero de 2023 los investigadores consiguieron una nueva orden de registro y llevaron a cabo otra inspección en el domicilio de Preston, los detalles del operativo permanecieron en la más estricta confidencialidad. Mientras, los medios de comunicación revelaron detalles inquietantes sobre su pasado, como su condición de oficial retirado y su uso de un nombre diferente. Todos esos datos trascendieron sin que la policía de Parkersburg lo hubiese identificado oficialmente como sospechoso en el caso de Gretchen. Si bien la investigación había avanzado, las pruebas reunidas aún eran insuficientes para arrestarlo, y los detectives no querían que el sujeto se sintiera hostigado. Por ende, las autoridades se centraron en la reconstrucción de los hechos, recopilando y analizando cualquier evidencia que sirviera para dar cuenta de qué había ocurrido con Gretchen y, con suerte, avanzar con el proceso legal. Nada pudo detener, no obstante, las habladurías en torno a Preston y, como consecuencia, él contrató a un abogado y optó por guardar silencio. El hecho de que el único sospechoso se negara a cooperar con la policía complicó aún más las pesquisas. En lo sucesivo, los detectives ampliaron el radio de acción, realizando búsquedas en áreas donde Gretchen podría haber sido abandonada. En ese sentido, se enfocaron especialmente en los alrededores del río Ohio. El 6 de enero de 2023, siguiendo una pista anónima que sugería que la joven había sido sumergida en un tanque de agua de 8 metros de profundidad, el detective James y un equipo de perforación fueron hasta el condado de Jackson, a unos 40 minutos de Parkersburg. Las labores para vaciar el tanque demoraron una semana y al término de ese periodo, el equipo debió marcharse con las manos vacías. En el curso de las semanas siguientes, surgieron numerosas pistas que apuntaban a un parque natural local como posible lugar de ubicación de Gretchen, de modo que, hacia finales de enero, las autoridades solicitaron la colaboración de voluntarios para peinar el extenso predio de unas 1000 hectáreas. Para tener una idea de las dimensiones, basta con decir que una sola hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados. El sábado 4 de febrero de 2023, cuando los oficiales de la policía de Parkersburg se presentaron en el sitio, se toparon con una respuesta abrumadora de la comunidad, pues cerca de 500 personas acudieron para unirse a la búsqueda. Louise estaba impresionada y, sobre todo,
profundamente agradecida. A su vez, una organización dedicada al rescate en áreas montañosas y entornos naturales se encargó de coordinar y planificar los recorridos. Estos expertos dieron instrucciones claras a los voluntarios, establecieron las áreas que cada equipo exploraría y les advirtieron que debían permanecer atentos ante cualquier objeto o indicio sospechoso e informar de inmediato a las autoridades. Al final del día, la policía parecía estar satisfecha con el resultado de la búsqueda, aunque no se confirmó si hubo algún hallazgo relevante. En marzo de 2023, miembros de la comunidad, organizados de manera independiente, realizaron una nueva búsqueda en un parque al extremo este de Parkersburg. Desafortunadamente, a pesar de sus esfuerzos y dedicación, no hallaron nada en ese lugar. Con la información del caso a buen resguardo de las autoridades, la gente tenía la impresión de que no había avances y, con toda lógica, el pánico ante la idea de un posible depredador suelto se apoderó de la población. Fue la propia familia de Gretchen, en conjunto con la policía, la que salió a hablar con toda honestidad, poniéndose la mano en el corazón para llevar un poco de serenidad a esa ciudadanía que tanto apoyo les había brindado. Explicaron que las fuerzas del orden se mantenían haciendo todo lo necesario, pero que, por la misma integridad de la investigación, tenían sobradas razones para ser cautos. Durante una conferencia de prensa realizada el 26 de mayo de 2023, se anunció que, gracias a una donación de una empresa de la ciudad, la recompensa por información en el caso de Gretchen se había elevado a $100,000. David, quien estaba presente para el anuncio, expresó su agradecimiento por semejante gesto. Además, con la colaboración de Kenny DeMoss, director de la secundaria a la que Gretchen había asistido, diseñaron camisetas que luego se vendieron con el objetivo de recaudar fondos para la causa. El diseño de las mismas fue ideado por Emma, quien utilizó símbolos significativos que representaban a su hermana. A través de una emotiva carta, Emma dijo que Gretchen no solo era su hermana, sino también su mejor amiga y una fuente inagotable de inspiración. En esa oportunidad, la abuela Louise dejó en claro que no tendría paz hasta ver tras las rejas al responsable de la desaparición de su amada nieta. En junio de 2023, toda vez que se aclaró que el departamento de policía de Parkersburg aún seguía investigando activamente el caso, el detective James añadió que, a la fecha, estaban analizando evidencias digitales, desde grabaciones de cámaras de seguridad hasta registros telefónicos. 6 meses después, al cumplirse un año sin noticias de Gretchen, las palabras de su padre evidenciaron una admirable templanza. Por su parte, y no exenta de sinceridad, Jennifer hizo referencia al desafío abrumador que aún debía enfrentar para no dejarse doblegar por la tragedia. Por lo demás, David se ha mantenido en pie de lucha, instando de múltiples maneras a la comunidad para ponerse en contacto con las autoridades en caso de poseer alguna información relevante sobre su hija. En sus propias palabras, aún sueña con verla perseguir sus sueños, ya sea formando una familia o bien haciendo lo que su corazón le dicte. Lo importante y urgente para este padre es volver a tener a su adorada hija de regreso. Mientras los investigadores y seres queridos siguen vigilantes en su búsqueda, una verdad permanece muy clara. La historia de Gretchen Fleming está lejos de terminar. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás
a seguir creando contenido. Hasta pronto.